Bendecidos tengan ustedes, muy buenas tardes. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios por todo. Gracias a mis ángeles también porque me han guardado, porque me han cuidado. Quiero hacer memoria y hacer un recuento también de cómo a veces se pasa en la vida. A veces hay gente, dice la palabra que hay gente mala y perversa, hombres malos y perversos, mujeres malas y perversas, que a veces uno tiene que cuidarse de eso. Y cuando nosotros hacemos el bien, la justicia de Dios así es. La justicia es como la palabra, dice que la palabra es más penetrante como una espada de doble filo, que parte hasta partir el alma, los tuétanos, el corazón, y discierne las intenciones. Imagínense cómo es. Entonces, por eso es lo que yo quiero hacer en esta tarde, ese recuento, porque ahora en estos días festivos como de año viejo, año nuevo, sin embargo yo trabajé. ¿Y qué pasa con los demás compañeros que, diciendo que es feriado, no trabajaron? Y no les importó nada si se perdían las cosas o no se perdían. Porque al final todos somos guardias. Yo también soy guardia. Y yo fui a darme una vuelta como que presentía, como quería ver que no había nadie en ese lugar donde se perdían las cosas. O habían cosas de cuidar. Y estos compañeros, algunos, no todos, algunos, digo, diciendo que era feriado, bueno, pues no les importaba nada, lo que querían era ir al baile o estar en sus hogares o en cualquier lugar, disfrutar, todo eso es bueno, pero tampoco es bueno descuidar las pertenencias o lo que a uno le corresponde. Entonces, eso hice yo. Y al hacer esto, fui llamado de una autoridad para que yo reemplace ahí hasta la medianoche. Pero no llegó, yo cumplí con mi guardia de 6 a 12 de la noche. Como no llegó el otro guardia, ¿qué me tocó a mí? Seguir la segunda guardia, la que es más pesada, la más dura, que es de 12 de la noche a 6 de la mañana. En vista de que no llegaba nadie y habían cosas que cuidar. Entonces yo ahí, la gente va a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? No, pero yo de ahí saco el contexto de la palabra, de la Sagrada Escritura, de las palabras que habló Cristo, de las palabras que habló el apóstol Pablo. Porque el buen creyente, el Hijo de Dios, tiene que ser fiel en todo, incluso hasta donde nosotros trabajamos. Por eso el apóstol Pablo dijo, trabajar, hacer con vuestras manos para no ser gravoso con nadie y no ser carga de nadie. Entonces, esa es una palabra que está dentro de la Sagrada Escritura. También dijo Dios que el hombre trabajará y se alimentará con el sudor de su frente. Esa es otra cosa que nosotros no tenemos que descuidar. A mí, sobre todo, mi padre me enseñó a trabajar desde chiquito. Mi padre, vivía en el campo, era agricultor, me llevaba a trabajar en agricultura, me enseñó a trabajar en todo. Y gracias a Dios, por eso soy un hombre responsable, trabajador. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo ahí se quiere aprovechar de las circunstancias. Yo que tuve que hacer un informe por lo que me había pasado. Porque claro que yo estaba cansado, ya había trabajado 5 días o 5 noches, amanecidas todavía. Yo ya quería ir a descansar. Pero no pude abandonar mi lugar de trabajo porque me gusta ser responsable.
Y por no haber podido abandonar y haber dejado eso, que sé todo bien, tuve que hacer un informe, y este informe topa a ciertas personas, que más bien para ellos yo los he ofendido por eso. Los he ofendido porque me gusta ser responsable y porque he cuidado las cosas. Pero sabe que no me preocupo de hacer el bien y no me preocupo de nada, porque cuando uno no tiene la mala intención en el corazón, no le va a pasar nada. Todo nace de acá, porque dice que el hombre mira lo que está al frente, Dios mira lo que está adentro. Y el que escudriña las intenciones del corazón, ¿sabe quién es? Dios. Por eso no me preocupa por las amenazas de aquellas personas que en lugar de agradecer, más bien ofenden. Quiero para eso leer la Sagrada Escritura, y esto está en el libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 6, del verso 7 en adelante. Dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todos lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, yo siempre a veces he hablado, incluso hasta en el internet, porque ahora salen por ahí grupos y aceptan a muchas personas. ¿Para qué? Para discutir, para poner sus conceptos filosóficos, sus conceptos religiosos, y salen con unas cosas. Yo no es que yo me jacto, pero para la gloria de Dios he conocido la Sagrada Escritura y he llegado a conocer el fundamento de la Sagrada Escritura, el evangelio que es para los gentiles, el evangelio de la incircuncisión que es para los gentiles, para nosotros. Entonces, cuando me encuentro con estas personas que les gusta discutir y que lo saben todo y no saben nada, ahí es cuando me los paro a raya. Porque ellos discuten así nomás, como se dice, a ciegas, no saben, no llevan un fundamento. En cambio nosotros estamos fundamentados en las 14 epístolas de Pablo. Porque una cosa fueron los otros apóstoles, los que andaron con Jesucristo. Una cosa fue Pedro y otra cosa fue el apóstol Pablo. Por eso el libro de los Gálatas, el capítulo 2, verso 7, dice Pablo clarito: a Pedro le fue dado el evangelio de la circuncisión, como a mí Pablo el evangelio de la incircuncisión. Y si nosotros leemos más allácito, en el capítulo 2, versos 13 y 14, dice que el apóstol Pablo exhortó a Pedro, porque Pedro era de condenar. Y usted pregúntese así, por ejemplo, ¿cuál es el sucesor de Pedro? Es el Papa. Y la Iglesia Católica lleva todos los fundamentos, todo lo que enseñó el apóstol Pedro. Por eso ellos enseñan al bautismo, al arrepentimiento, al perdón de pecados, tienen su confesorio. Y usted ve en Roma o en el Vaticano la Plaza de San Pedro, Basílica de San Pedro, Barca de San Pedro, porque ellos todo copiaron, pero al apóstol Pedro, más al apóstol Pablo nada. ¿Por qué? Porque ellos fueron los responsables que lo mataron al apóstol Pablo en Roma. Si usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 23, ahí usted va a saber que lo mataron a Pablo en Roma, y fueron, dice la Escritura, fueron los fieles de la circuncisión. ¿Cuáles fueron los fieles de la circuncisión? Más va a saber usted, fue el apóstol Pedro y los demás apóstoles, y con muchos ancianos de ahí de Israel.
Y dice que entre 40 hombres complotaron para matarlo a Pablo, y ellos hicieron un juramento en no comer ni beber hasta no darle muerte a Pablo. Por eso, un día una señora me decía que ella pensaba que todos los apóstoles eran iguales, y yo le dije, no, no es así. Usted no va a comparar al apóstol Pablo con los otros apóstoles, porque el apóstol Pedro, los otros apóstoles no fueron buenos. Dice la señora, se quedó admirada, dice, yo no me he dado cuenta de eso. Y mucha gente no se da cuenta de eso. Los evangélicos no se dan cuenta de eso. Miren, las iglesias evangélicas cristianas que se denominan en el mundo, muchas religiones, denominaciones, han salido de la religión católica, han dejado la idolatría, pero llevan la misma doctrina de Pedro. Por eso ellos también bautizan, imponen manos, llaman al arrepentimiento, porque está bien sabido que el pastor no confiesa pecados, pero dice, cualesquiera que esté en pecado, pase acá adelante para orar por él. Es lo mismo que si yo digo palta con aguacate, que es lo mismo. Entonces esto no se dieron cuenta ellos. Y por eso yo para entrar a este mensaje, cogí este texto de la Sagrada Escritura. Y aquí voy a leerlo otra vez. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Mire, yo le enseñé por ahí en un video que nosotros somos dioses. Y hasta un sobrino mío se admiraba y decía, tío, ¿usted por qué dice que es Dios? Todo está bien, yo lo conozco. Dice, usted fue un maestro, claro, y soy maestro todavía de la palabra. Pero él me decía, pero no diga que usted es un Dios. No, es que cuando nosotros decimos que somos dioses, es cuando la palabra prospera, cuando la palabra sigue adelante. Porque cuando yo le hablo de que somos dioses, yo me estoy basando al libro de los Salmos, el capítulo 82. Dice que Dios está en la congregación de los dioses, y en medio de los dioses juzga. Hacer misericordia con el pobre, con el huérfano, con la viuda, con el minusválido que clama a Dios. Hacer misericordia con ellos. Y tiemblan los cimientos de la tierra. ¿Usted se ha preguntado por qué ahora cada vez hacen temblores? ¿Por qué el mar se sale de su lugar? Es porque ya están saliendo los dioses en la tierra. Los nuevos dioses, marcados con el 6666. Ya están saliendo. Ahí está. No lo miento yo. Y si usted dice el Salmo 82, verso 6, Dios dijo, vosotros dioses sois. Por eso es que cuando vino Cristo a la tierra, y Él comenzó a decir, antes que Abraham fuese, yo soy, y comenzó a decir, no está escrito así en la Sagrada Escritura, yo dije, vosotros dioses sois. Usted léalo en el libro de Juan, el capítulo 8, en el Juan, capítulo 10 también. Dice que los fariseos, la gente se armaba con piedras para tirarle porque él decía que era Dios. Y claro, pues Jesucristo fue Dios. Por eso dice el Emmanuel, que es traducido, quiere decir Dios con nosotros. Romanos 9:5 dice que Él es el Dios sobre todas las cosas. Entonces, por eso aquí, lo vuelvo a repetir, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Yo en estos días tuve una amenaza de un compañero, solamente por hablar la verdad y por hacer un informe que yo había trabajado. Este señor se sentía ofendido, pero menos mal que yo no puse el nombre de él, solamente puse que no llegaba el otro guardia, pues, y a mí me tocó hacer la segunda guardia de 12 a 6 de la mañana. Por eso es que la palabra de Dios es recta y es más penetrante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, aunque ahora ya no hay alma. Los pensamientos, discierne las intenciones del corazón.
los tuétanos. Y así es la justicia de Dios. Y aquí voy a seguir leyendo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Miren, un día también se había los compañeros, mi jefe y otros habían guardado una cosa que nosotros teníamos que cuidar ahí. Voy a decir lo que ellos llaman el niño Dios, pero a mí eso no tengo nada que ver, porque esas son cosas, voy a decir, son vanidades. Y además de eso, así sean idolatrías, yo ya no creo en esas cosas, ¿no? Pero bueno, como soy empleado, tenía también el cargo de cuidar ahí. Y se pierden estas cosas, o ellos las guardan estas cosas, y este hombre bien sabía. Y a mí, en lo que yo llegué, me asustó un poco, porque dijo: don Nelson, se ha perdido ahí tal cosa y le están echando la culpa a usted, y después de echarle la culpa a usted dicen todavía que le van a descontar de su sueldo $200. Así me dijo. Y cuando yo después le repliqué, porque él se sentía ofendido porque yo he hecho un informe de lo que yo trabajé, porque según, pues yo creo que le tocaba a él la guardia y no llegó, se sentía ofendido. Yo le digo: ¿tú te acuerdas que me dijiste a mí que me van a descontar $200? No, don Nelson, yo no he dicho eso. Y estaba bien preocupado. Es que verá, lo que el hombre, aquí está, lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿Para qué se pone a decir cosas, a hacerme sufrir? O sea, lo que fue psicológicamente lo recibe. El que derramó lágrimas, lágrimas va a derramar. El que derramó sangre, sangre derramará. Aquí la palabra de Dios es así, recta. No, ¿qué dijo Jesucristo? No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Y el mandamiento más grande, estos dos mandamientos que están escritos en la Biblia, dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo. Pues si tú no amas a tu prójimo o tratas de hacerle un mal, todo lo que hagas a él, al prójimo, todo te cae a ti. Por eso Cristo dijo, o en la ley era ojo por ojo, diente por diente. Y yo añado más, piel por piel, cabello por cabello, lágrima por lágrima, sangre por sangre. Es que es así. Por eso yo un día le dije en otro mensaje: no trate de hacerme un mal a mí, porque mi ángel es fuerte. Yo como hombre, como varón, como carne, me glorío en las debilidades, como dijo Pablo. Pero el que está dentro de mí es el fuerte, ese es el valiente. Ese es el poderoso. Miren cómo de un poquito de la palabra de Dios puedo yo discernir. Incluso se puede polemizar. Puedo escrutar la palabra, porque para eso Dios nos ha traído. Y la estoy dando cada día, todos los días, cuando Dios ya pone un mensaje en mi mente. Porque hay veces que también descanso. Pero yo así, yo no hablo, ni pienso, pero yo digo, si Dios quiere que yo hable, ya Él me pone las palabras y comienzan a ver las palabras. Padre, Él es así. Y así comenzamos nosotros a hacer las cosas. Entonces, mire, yo no me imaginaba esto, pero gracias a Dios lo estamos dando. Voy a leerlo completamente. Dice: el que sembrare, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Escuche, ojo.
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Un día una señora me decía, ¿y usted qué gana con predicar la palabra de Dios? Imagínese esas cosas que dice la gente. Cuando yo leo aquí en el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, insta, reprende, redarguye, porque hay que hacerlo. Yo los otro día les decía de que yo dejé de predicar porque me llevaba al cuento que le decía José Luis que el 2012 era el conteo regresivo, pero ¿qué resultó? Que falló ahí y no hubo nada. Pero sí me admiraba a mí cuando yo iba, porque yo en esos tiempos todavía salía a las plazas, como hacen los evangélicos, salir a predicar en las calles. Yo tuve una experiencia y son los ángeles, porque yo siempre me guío con los ángeles, siempre pido la cobertura angelical. Y los aparatos no me funcionaban. Tengo un aparato ahí pequeño, no me funcionó. Tengo un aparato grande, que incluso lo voy a mostrar ahorita, para que se den cuenta. Este es. Este es el otro aparato que tengo. Me fui a predicar con ese y también no funcionó. No funcionó. Entonces a veces yo creía, decía, bueno, estamos en la verdad. ¿Y por qué? Yo lo sigo diciendo, que Jesucristo hombre estaba en el velo de José Luis de Jesús, porque el único que nos vino a abrir los ojos espirituales de que no había pecado, que no había diablo, del evangelio de la gracia que fue dado al apóstol Pablo, el único que nos abrió los ojos fue él. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo soy el perito arquitecto, yo soy el que pongo el fundamento, pero es otro el que viene y edifica encima. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede, bendecidos, amados hermanos? ¿Por qué le pasó esto a José Luis? ¿Por qué murió? Porque tenía que venir el otro olivo, porque la Biblia habla de dos olivos. Si nosotros leemos en Zacarías el capítulo 4, verso 11, ahí habla de dos olivos. Entonces, bueno, después yo les había contado que tuve una revelación y yo fui al paraíso y mi hermano quería que me quede allá porque yo fui despedido de mi trabajo y en ese entonces yo sufría mucho porque no tenía a veces ni para comer. Tenía que andar pidiendo por ahí a los amigos, a los bendecidos que me presten $10, $20 para poder comer en ese día y me tocaba así. Porque incluso yo tenía que pagar cheques, tenía un préstamo al banco y ¿cómo pagaba si se me cortó? Tuve que decirle a mi hijo, bueno, dile a tu mamá, porque yo estaba separado con mi ex señora. Ellos querían que yo venda la casa, pero no la dejaba vender porque yo tenía mi empleo, pero cuando me quedé desempleado, entonces no tenía de dónde, y le dije a mi hijo, ahora sí dile a tu mamá que vendamos la casita. Y así fue. Yo sufría mucho. Y en ese entonces, ahí fue cuando yo entré allá, donde están mis familiares que ya pasaron a la nube de testigos. Y ahí estaba también mi hermano. Yo le digo esto porque yo llegué a esa ciudad blanca y mi hermano me miraba y me veía que yo estaba sufrido. Entonces él me dice, Nelson, si quieres quédate aquí, yo aquí estoy bien. Porque mi hermano tenía eso, él era un excelente hermano, era muy bueno. Él cuando él podía ayudar, ayudaba. Y miren que cuando yo entré allá, él de allá ya veía lo que estaba sufriendo el hermano. Pero ¿sabe qué yo le dije? No, porque tengo que irme a la tierra
y tengo que llevar el mensaje. Y de ahí, pues, cuando menos acuerdo, era como que yo vine acá, me desperté. Era un sueño, pero era una revelación. Entonces de ahí para acá, nuevamente yo comencé a llevar el mensaje, pero ahora lo llevo en otra forma, en otro estilo, ya no como lo hacen los religiosos, saliendo a la calle, a las plazas, ya no. Ahora es aprovechando este medio poderosísimo que es el internet, aprovechando la tecnología, porque ustedes saben que Dios está en todas partes. Dios también está en la radio, en la televisión, en el internet, y por medio de esta camarita puedo yo llegar al mundo. Abba, Padre, qué maravilloso, qué precioso. Por eso dice, me acordé de este salmo, que lo voy a buscar en este momento, y lo voy a leer también. El salmo, a ver, ¿a dónde está? Ya, el 126, que dice de la siguiente manera. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Al volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Neguey, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Abba, Padre. Yo le contaba una vez a una bendecida que yo sí lloré cuando yo fui despedido. Entonces la bendecida me dice, eso estuvo bien. Yo le digo, ¿por qué, hermano? Dice, pero cuando tú hayas derramado tus lágrimas, tú vas a ser más bendecido con toda bendición, me dijo ella. Miren cómo es la cosa. Y aquí este Salmo 126 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Abba, Padre, qué preciosa que es la palabra. Yo por eso a mí no me asusta. Por ahí un señor lo decía como para qué, porque yo tengo ya mis 57 años, voy a entrar a 58 años, y no parece. Pero en el lugar donde yo trabajo, en el empleo, soy empleado público, él dice que ha venido una orden, pero eso lo hacía era por verme sufrir. Ha venido una orden al municipio de que solo hagan quedar a la gente de 50 años para abajo. Y yo le pregunto y le digo, ¿y de ahí para arriba? No, ellos ya van a ser despedidos. ¿Pero usted cree que se los va a despedir así nomás? Si antes a la gente que ya va en edad hay que apoyarlos. Por eso hay por ahí lo que hizo el gobierno aquí en el Ecuador, apoyar a la gente de la tercera edad y a los discapacitados. Entonces no se los va a poder abandonar así nomás. Y si eso están pensando en la asamblea, en el Congreso del Ecuador, o el mismo presidente de la República, yo desde aquí como un ciudadano ya le estoy dando esta voz de alerta, que no lo haga, porque yo soy un Dios. Y en esto no me avergüenza de decir que yo soy Dios, que yo soy un Dios. Escúchelo bien. Una cosa es Dios y una cosa es un Dios, porque Dios es Dios de dioses. Y pobre de aquel cuando hable un Dios, porque esas palabras no caen hacia el vacío. Esas palabras penetran y se llegan a ser realidad. Que ojalá que no pase nada y que nuestro gobierno de aquí del Ecuador, ya le voy a mandar una carta, le voy a mandar un mensaje de que
trate bien a la gente, sobre todo a la gente mayor de edad y a los de la tercera edad, a los discapacitados. Por eso yo había leído el Salmo 82, donde dice hacer justicia con el pobre, con el necesitado, con el huérfano, con la viuda, con el discapacitado o el inválido, dice ahí, pero quiere decir discapacitado. Hacer justicia con ellos, no dejarlos. Vosotros sois dioses, tiemblan los cimientos de la tierra. Yo desde aquí doy la orden, donde no se esté haciendo esto, yo voy a seguir hablando que siga la tierra temblando más duro todavía. Yo me doy cuenta, y como clarividente puedo ver que hay gente que grita cuando hacen estos grandes temblores. Ahí sí tienen miedo, ¿no? Yo los estoy viendo. Hay gente que se asusta cuando el mar se sale de su lugar. Ya voy a ordenar a los ángeles para que ellos comiencen a traer las aguas, un poquito así para verlo nomás. Por eso le digo, yo desde aquí, de este lugar humilde, estoy hablando la palabra. Y yo sé, declaro que no se va a dar esa noticia que me dio este señor, sino que más bien los ancianos, la gente de edad, van a ser más cuidados, más vistos, no van a ser abandonados, así como era más antes. Los discapacitados no serán abandonados, igual y seguirán teniendo el mismo trato y mejor trato todavía, porque a ellos se les ha asignado un sueldo para sus familiares, para que lo cuiden a esta gente con grave necesidad, con grande discapacidad. Eso es lo que yo les estoy hablando aquí en esta tarde. Miren, yo no me preocupaba del mensaje, pero el mensaje sale, porque yo lo vengo a dar aquí, como Enoc. Yo escuché la voz que me dijo, tú eres Enoc, y la escuché por 2 veces, y lo estoy dando a conocer al mundo. Conózcanlo. Tengo este grande conocimiento, tengo ciencia. Y claro que en un solo mensaje no puedo dar todo, pero estaré dando en otros mensajes, porque hay que hablar mucho. Hablar del dragón que tiene los 2 cuernos, explicarles quién es el dragón, quién es la bestia, qué tiene el 666. Hay muchas cosas que yo tengo que hablar. Bueno, bendecidos, ha sido un gozo, un placer estar con ustedes, y estaré en otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenas tardes, permiso.